Así que ahora le invito a que vayamos a la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y quiero anticiparle que vamos a estar estudiando esta carta por un tiempo. Cada vez que me vean aquí, siempre me van a ver estudiando esta carta, predicando o enseñando lo que esta carta nos dice. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 y recuerden que ya aquí en una ocasión participamos del capítulo 15, que es una pregunta que Pablo respondió, que se le hizo en tanto él estaba en Éfeso, en relación a la resurrección de los muertos. Solamente pudimos ver la mitad. Y en el transcurso del estudio de la carta, pues vamos a ver si podemos hacerle memoria desde el versículo 1 hasta el 58, como tiene ese capítulo. Entre tanto, hoy vamos a tratar el capítulo 1. El capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3 contiene lo que es la salutación. El versículo 4 hasta el versículo 9 contiene lo que es los recursos que ha recibido el creyente cuando se convirtió a nuestro Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 10 hasta el capítulo 5, versículo 21, vamos a encontrar un tema que hemos tratado aquí, es una iglesia dividida. Vamos a tratar sobre una iglesia dividida. Quiero hacerle una salvedad a cada uno de mis hermanos, y es que estudiando esta carta puede uno darse cuenta cuánta similitud hay entre lo que nosotros hacemos y lo que hacían los hermanos de Corintio. Yo lamento que a estos hermanos Pablo tuvo que tratar a un grupo de ellos, o en particular a unos cuantos, o a varios, o a muchos, como hermanos carnales. ¿Por qué? Porque se estaban quedando con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Pero lamentablemente digo esto porque hoy día hay muchas asambleas, hay muchas iglesias, y dentro de ellas hay muchos hermanos que todavía se están quedando en ese renglón de vida. Realmente su relación con el Señor es una relación a media. Así que vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. O, como a ustedes les conviene, para tratar de agilizar nuestro estudio en esta noche, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Bien, dicen de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, estimados hermanos, Pablo escribe esta carta a los corintios y lo hace por 3 razones básicas. Vamos a utilizar la palabra básica como la palabra urgente o necesaria. Así que Pablo hace esto por 3 razones básicas, y la primera razón básica es para unir a la iglesia en un espíritu de unidad como un cuerpo en Cristo. Y cuando hablamos de la palabra unir, significa que entonces tenemos que hablar de que había dentro de la iglesia división. Ese es el primer punto por lo cual Pablo escribe esta carta. Y quiero advertirle que no vamos a entrar a ver la parte histórica de la carta, como es los años en los que se escribió, o qué hacían la gente en Corintio, o cómo era la ciudad.
Solamente nos vamos a centrar en lo que es el texto bíblico. Así que la segunda razón básica por la que Pablo escribe esta carta a los Corintios es para lidiar con la relajación moral que había dentro de la iglesia. Y todo esto lo vamos a ir viendo paso por paso. La relajación moral que había dentro de la iglesia. Quiero advertirle que dentro de la iglesia de Corintios habían muchas cosas que estaban ocurriendo. Recuérdense que todo se le preguntó a Pablo cuando se le hizo una carta estando él en Éfeso. Así que la tercera razón básica por la que Pablo escribe esta carta a estos creyentes de Corintios es para responder alguna pregunta que la iglesia le había hecho acerca de los matrimonios. Bueno, le puedo decir que vamos a hablar de los matrimonios aquí, cuando nos corresponda, vamos a hablar de los matrimonios. Pero también Pablo le escribe con relación a la libertad cristiana. Y recuérdese que Pablo le escribe a los corintios para decirle qué comer y qué no comer. Es decir, le anticipa. Y una de las cosas que le dice, cuando usted vaya a la carnicería no pregunte. ¿Entiende? Eso era lo que la iglesia de Corintios le había preguntado en una ocasión a Pablo, y Pablo dice que esa era la libertad cristiana que habían alcanzado los creyentes. Pero también Pablo le escribe para tratar lo que era la adoración pública. Y también vamos a tener que tratar ese tema de la adoración pública. Hacemos mención que nuestro amado hermano que estuvo con nosotros en estos días habló acerca de la adoración pública, y nosotros vamos a tratar de ver en profundidad qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de la adoración pública, tanto para los varones como para las hembras. ¿Entienden? Así que también el apóstol Pablo le escribe a los corintios para tratar asuntos acerca de los dones espirituales. ¿Por qué razón? Porque fue un grave problema para los corintios y para muchas personas que estaban a su alrededor, porque ellos se creían que eran más importantes que cualquier persona o que tenían más dones que otros. Otras cosas que había que tratar, que se le pregunta a Pablo, es acerca de ese tema que ya nosotros tratamos aquí, y es la resurrección de los muertos. Y Pablo dedicó 58 versículos que deben de ser tratados justamente con un tema que él trajo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4. Así que cuando volvamos a tratar eso, vamos a tratar también justamente parte del capítulo 4 de la iglesia de Tesalónica. Así que Pablo se encontraba en Éfeso cuando recibe estas noticias alarmantes acerca de el comportamiento de los creyentes en la iglesia de Corinto. Comenzamos entonces con lo que Pablo considera las salutaciones. Y quiero que le presten atención porque lo vamos a tratar versículo por versículo. Solamente alguna referencia encontraremos en alguna otra carta que Pablo escribe, pero lo que corresponde a nosotros lo vamos a tratar uno por uno los versículos. Así que en las salutaciones que Pablo escribe, y estas salutaciones solo contienen 3 versículos, pero en estos 3 versículos resulta muy esencial para nosotros poder lidiar con lo que es un mensajero que se le envía a una iglesia que tiene problemas. No quiero decir que nosotros tengamos problemas, pero hemos recibido muchísimos mensajeros. Quizá usted haya oído de algunos, cosas que no le agradaron, pero no se haga entonces que usted es la iglesia de problemas. Pero en estos versículos vamos a ver esas cosas. De todas maneras, cuando nosotros vemos el mensajero, Pablo sostiene que él es mensajero de Cristo y no un mensajero de sí mismo. Por eso él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y hay una palabra allí que usted debe de observar. Por voluntad de Dios. Entonces Pablo sostiene que él es un mensajero de Cristo por voluntad de Dios.
Y una de las cosas que vamos a observar aquí es que Pablo está reclamando su apostolado. Pablo está diciendo, porque recuérdense que en la segunda carta, capítulo 10, versículo 10, y en el capítulo 10, versículo 1 y 2 de esta misma carta, el apóstol Pablo tiene que hacerle ciertos reclamos a los creyentes de Corintios acerca de lo que ellos han venido diciendo de él. Una de esas cosas, bueno, la palabra de él son blandas y su apariencia no luce muy bien. Es decir, eso es cuando tú comienzas a murmurar al ministro de Dios que viene a visitarte y tú te crees que tú eres el sabio. En Corintios pasaba eso. Ahora, es Dios, sostiene Pablo, es Dios quien llama a los hombres y a las mujeres para que les sirvan, y que eso no nace de nosotros mismos. Por ejemplo, usted puede pensar, y cuando le dije, no voltee la cara a diestra ni a siniestra, sino concéntrese en usted mismo, porque esta carta tiene muchas cosas que decirnos. De manera tal que Pablo sostiene que Dios es el que llama. Él llama al hombre y a la mujer para que le sirvan. Y nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, sino es Él. Ahora, el llamado que Pablo dice es que él ha sido llamado a ser apóstol. Lo que esto significa es que Pablo fue llamado a ser el testigo de Dios, así como usted y yo hemos sido llamados a ser los testigos de Dios. Dice, por voluntad de Dios. Yo haría una pregunta aquí, si fuese posible. ¿Acaso quién de nosotros se atreve a decir o pensaría que no ha sido llamado por Dios? Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Yo recuerdo cuando vine por primera vez a esta iglesia. Es un testimonio que siempre tengo. Y es que yo vi a los hermanos de aquí y me lució que eran personas raras. ¿Por qué razón? Porque vi que se abrazaban y venían a ti, te saludaban y te brindaban todo. Y en ese tiempo había comida en el basement que se vendía por $3 cada plato para comprar la dama un autobús para las damas y sus viajes. Y cuando intentamos comprar esa comida nos dijeron que no, que nosotros no éramos cristianos y que el Señor no se agradaba de lo de nosotros. Bueno, saben ustedes que ahora en la iglesia de Pensilvania nosotros también hacemos ese anuncio cuando recogemos las ofrendas. Le decimos a los amigos que nos visitan que ellos están obligados a ofrendar. Y no le decimos la razón, porque si se la dijéramos ellos jamás volvieran. Porque lo que la Biblia enseña es que Dios no se agrada de la ofrenda del impío. Así que nosotros como mensajeros de Dios, una de las cosas que debemos de hacer es que mucho cuidado con el liderazgo de la iglesia o con todos aquellos que ejercen ministerio dentro de la iglesia, es creerse que están por encima de los demás. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene que pasar con el misionero o con el ministro de Dios o con el llamado de Dios es que cada uno debe de reconocerlo, debe de respetarlo. Pero mucho cuidado con nosotros creernos que nosotros estamos por encima de nuestros hermanos. Por eso es que Pablo aquí utiliza la palabra hermano. Y va a utilizar esa palabra hermano por muchísimas otras veces. Ok, entonces, de hecho, él escribe a la carta a los romanos en el capítulo 12 y versículo 3 y le dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado, que Dios ha repartido, que Dios le ha otorgado a cada uno. Ahora bien, en el versículo número 2, Pablo se dirige a la iglesia y utiliza la palabra siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que tiene una dirección fija. Aquí se está dirigiendo a la iglesia de Dios que está en Corintio. La iglesia, por tanto, él sostiene a la iglesia de Dios, no a la iglesia de nadie, es de Dios. Es como si yo dijera, bueno, voy a escribirle una carta a la iglesia 126. Ella nació en este lugar,
Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, una iglesia que ha nacido aquí. Es la iglesia y no importa la ciudad, no importa el lugar donde esté, esta es la iglesia de Dios. Para Pablo aquí se está dirigiendo a la iglesia de Corintios. Ahora, la iglesia, y esto es ojo, mucho cuidado para con nosotros, porque esto, la iglesia, le pertenece a Dios, no le pertenece a ningún hombre, pero mucho menos a ningún grupo de personas. Aunque en nuestros días nosotros estemos viviendo circunstancias en las que con frecuencia aparecen líderes y grupos de personas dentro de la iglesia que actúan como si ellos fueran dueños o como si la iglesia existiera para que ellos hagan su voluntad. Entonces debemos de tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esa conducta podía ser muy peligrosa y entonces la comunión de la iglesia, la unidad, el ministerio, todo podría quedar quebrado, todo podía distorsionarse. Así que eso lo hemos visto y se ve a diario cuando hay iglesia o asamblea, o como querramos llamarle, que un liderazgo cree que puede llevar la batuta y la constitución y puede llevar todas las reglas del lugar. No, el apóstol Pablo quería que los creyentes de Corintios se centraran de que esta era la iglesia de Dios y que cada uno de ellos formaba parte de ella, no ningún grupo. Ahora, continuando con nuestro avance, dice, a los llamados y santificados en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está llamando a los creyentes como santificados en Cristo Jesús y llamados santos. Aquí esta palabra santo equivale a apartado y separado para Dios. Dios exigió eso desde el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Dijo que el pueblo debía ser santo en que Dios era santo y proclamaba la santidad de ellos. Cada creyente debe de practicar la santidad. Y ser santo es igual a ser apartado, a ser consagrado y separado para Dios. Por una cosa importante que sería bueno resaltarla aquí, y es que hoy día a muchos hermanos que tienen muchas reglas dentro de asambleas, se le dicen que ellos son los apartados. No, yo sé, esos son los apartados, no. Usted y yo somos apartados, somos santificados y somos separados del mundo para nuestro Dios. Así que una iglesia y sus creyentes son santificados en Dios y son apartados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay exclusividad, pero mucho menos, estimados hermanos, hay superioridad dentro de la iglesia de Dios, no en la verdadera iglesia de Dios. Y aunque hoy día usted vea muchos títulos dentro de iglesia y vea también muchos niveles sociales y vea bancos que son exclusivas para gente que llega o para gente que visita esa iglesia, dentro de la iglesia de Dios no hay ninguna exclusividad. Ahora, esto era lo que existía dentro de la iglesia de Corintios. Y este era uno de los problemas con los cuales el apóstol Pablo tenía que luchar. ¿Por qué? Porque algunos de los creyentes dentro de la iglesia de Corintios se aseguraban una super espiritualidad y se creían que ellos eran superiores. Así que estas malas costumbres estaban calando la vida de alguna persona a tal punto de que la comunión, el ministerio y la predicación de la palabra se estaba viendo afectada. Así que tenía que tener mucho cuidado con eso. Así, la iglesia local y sus creyentes experimentan entonces, dice Pablo, la gracia y la paz de Dios. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre nosotros hemos predicado y hemos dicho, bueno, tú quieres paz. Este es un lugar de paz. La gracia de Dios es la paz que Dios nos da. La gracia de Dios es la paz. Paz y gracia. Gracia y paz.
a vosotros, dice Pablo. Así es que la iglesia local y sus creyentes experimentan esas dos cosas. La gracia es el favor inmerecido de Dios, la gracia. Y la paz es el resultado de esa gracia de Dios. Ahora bien, en el versículo 4, el apóstol Pablo pasa a ver lo que son los recursos de los creyentes. Cuando usted se convierte, y yo siempre he dicho esto, cuando usted se convierte, cuando yo me convertí, yo nunca sentí que Dios me había beneficiado con algún don. Lo que sí yo sabía era que Dios me había beneficiado con la salvación. Pero Pablo le dice a los creyentes a partir del versículo 4 y le dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Y le dice, ¿por qué razón es que le da gracias a Dios? Le dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. De manera que entonces el primer recurso que reciben los creyentes cuando se convierten a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice que es la gracia de Dios. El primer recurso que nosotros recibimos de Dios cuando nos salvó fue extendernos su gracia. Cuando yo estudiaba esto pensaba en el libro de Esther, me llegó a la mente. Aquel día en el que el pueblo judío se encontraba en un gran problema porque un hombre llamado Amán quería exterminarlo. Y entonces había mucha preocupación de manera especial en dos personas. Una, la reina Esther, que era de origen judío, y su tío Mardoqueo. Así que cuando Mardoqueo insta a Esther a que debe de hacer las cosas que tiene que hacer, ella dice, bueno, lo único que le pido es que pónganse a orar todos ustedes allá y yo voy a hacer que mis doncellas también conmigo entren en oración. Y ella se viste de valor y se aparece por el patio. Cuando el rey la ve, ¿qué hizo el rey? Extendió el cetro. Si quisiera yo pensar en eso, ¿sabe usted lo que pudo haber hecho el creyente? Nunca el creyente pudo venir delante de Dios por su propia capacidad. Pablo dice aquí, gracias le doy a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. De manera que nosotros no podíamos venir de frente a decirle a Dios, Dios, otórganos tu gracia. No, nosotros andábamos por detrás, pero alguien estaba allí para tomarnos de la mano y que Dios le extendiera el cetro a él y él con nosotros de la mano. La persona de nuestro Señor Jesucristo fue el único medio que el hombre pudo tener para poder alcanzar esta gracia de la cual está hablando Pablo aquí. Y Pablo vuelve y le repite, gracias le doy a Dios siempre. No me canso, no desmayo en darle gracias a Dios por ustedes. Y nosotros recordamos la condición en la cual Pablo llegó a Corinto. Nosotros recordamos que fue invitado al Areópago y que allí habló y lo primero que presentó, y esto lo dije una vez cuando prediqué en el capítulo 15, Pablo presentó a un Cristo crucificado, pero más que todo a un Cristo resucitado. Ahora Cristo nos da la mano y Pablo dice que le da gracias a Dios por la gracia que le fue dada en Cristo Jesús. De manera que no piense usted que por su buena cara o por su hermoso cuerpo o por su buen tamaño recibió esa gracia de Dios. Esa gracia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo aquí, porque en todas las cosas fuisteis
enriquecido. De manera que el segundo recurso que recibe el creyente es el don del Espíritu. El don del Espíritu. ¿Por qué? Porque en todas las cosas fuiste y enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. Ahora bien, Pablo decide decirle a los creyentes que ellos experimentaron el favor de Dios en cada área de su vida. Si usted se pone a pensar en los creyentes de Corintios, ¿qué fue lo que le faltó? Bueno, aquí encontramos la respuesta. Pablo dice, porque en todas las cosas, fuisteis enriquecido en él. Fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que particularmente los creyentes de Corintio habían recibido todos los dones de la palabra y del conocimiento. Y cuando Pablo utiliza aquí palabra es igual a todos los dones espirituales que involucran el discurso. Todos los dones espirituales que lo hacen hablar a usted bien y con discernimiento. Lo que incluía dones como la profecía, las enseñanzas, las lenguas y toda forma de habla necesaria para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice lo siguiente: porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ciencia era el don espiritual del entendimiento de la doctrina. Ahí los creyentes de Corintio tuvieron la oportunidad de conocer cuál era la naturaleza de Dios y el propósito para este mundo. De hecho, nosotros tenemos y disfrutamos de esta palabra. Y cuando leemos y estudiamos esta palabra, nos damos cuenta aquí de toda la riqueza que ella contiene y de todo lo que nos manda a hacer. Y si nosotros lo hiciéramos, en verdad viviéramos una vida maravillosa. Así que la iglesia y sus creyentes estaban capacitados por la gracia de Dios para conocer y comprender la verdad de la palabra de Dios y para transmitir esa verdad al mundo que estaba perdido en pecado. Fueron realmente maravillosos los resultados de los dones que los creyentes de Corintio habían recibido. ¿Por qué? Porque ellos pudieron testificar. Así que los discípulos habían predicado y habían dado testimonio de la palabra de Dios, dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, así como el testimonio acerca de Cristo os fue confirmado. Aquí nosotros vemos que los creyentes de Corintio habían aceptado el testimonio de Cristo y se habían salvado de una manera verdadera. Así que el apóstol Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21 y 22, le dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, Dios nos ha dado la esperanza sellada en nuestros corazones. De manera que en Corintio no carecían de ningún don, dice el apóstol Pablo. De hecho, pensamos, y es así, que cuando se hablaban de las iglesias más poderosas del primer siglo, la iglesia de Corintio era una de las iglesias en donde no faltaba ningún don espiritual. Ahora, los creyentes siempre deben de recordar, y esto va para nosotros también, porque Pablo se lo recuerda a los creyentes en Corintio: no crean que porque ustedes tienen todos los dones y porque no ha faltado nada en ustedes, ustedes son poderosos en Dios. No. De lo contrario, le tuvo que recordar una flaqueza y dijo que muchos de ellos, o muchos grupos, por la división que había dentro de la iglesia, eran cristianos carnales. Por eso habían tres clases de hombres que lo vamos a ver aquí en Corintio.
los creyentes carnales, los creyentes espirituales y los hombres del mundo que querían ligarse dentro de la iglesia. El tercer recurso del creyente, dice el apóstol Pablo, es el Señor Jesucristo y su confirmación que nos da en el corazón. El verso 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra confirmar? La palabra confirmar significa preservar y establecer. Cuando usted creyó en nuestro Señor Jesucristo, tenga la certeza de que Él le va a preservar y le va a establecer. Significa que Él le hace firme y seguro. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, preservará al creyente para que no caiga. ¿Sí? Para que los creyentes sean irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es igual para que sean irreprochables, inocentes, y nadie pueda acusar a los creyentes cuando se presenten delante de Cristo. Sí, bueno, había alguien que se había equivocado pensando en el que en el tribunal de Cristo Satanás estaría al lado para acusar a los creyentes. De manera errónea, no. Cuando el creyente entre al tribunal de Cristo, lo entrará para hacer algo, para recibir conforme él haya hecho mientras estaba en este cuerpo. En cuarto recurso, dice Pablo que recibe el creyente, es el versículo 9. Y dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora, ese cuarto recurso que recibe el creyente es al propio Dios, su llamado. Usted recibió un llamado de Dios. El creyente ha sido llamado por Dios con un propósito específico. Fíjese, mi amado hermano, una de las cosas que nosotros queremos olvidar o no recordamos es que Dios es quien nos ha llamado. Nos ha llamado a una comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Él nos emparentó con su Hijo y por medio de la adopción nosotros somos llamados hijos de Dios. Pero si Dios quiere que usted y yo tengamos una comunión eterna con su Hijo, ¿por qué muchos de nosotros ha tomado la decisión de tener una comunión pasajera? ¿Qué es una comunión pasajera? Una comunión pasajera es como aquel pasajero que se monta en el autobús y se queda en la siguiente esquina. ¿Qué sucede? Que no duró mucho en el autobús sentado. Bueno, el creyente debe de montarse en el autobús de la vida, de su peregrinar y caminar con Cristo durante en esta vida, en una comunión santa y sincera, una mayordomía que debe de entregar con toda honestidad. De ahí que el apóstol Pablo dice, y se requiere que el ministro sea hallado fiel. Así que Dios nos emparenta con su Hijo y Él no quiere que esa comunión sea una comunión flaca, sino una comunión estable. Bien, estimados hermanos, a partir del versículo 10 hasta el versículo 25, vamos a encontrar entonces el verdadero problema que tiene que enfrentar el apóstol Pablo. Voy a decirle que en la iglesia de Corintio habían chismes, habían deterioros, discusiones, habían riñas. Los creyentes se estaban haciendo frente los unos contra los otros. Recuérdense que Pablo tuvo que decirle, ¿acaso
¿Osa alguno de ustedes ir a un creyente para que les resuelva los problemas o quieren ir a que un incrédulo haga por un creyente? Estas son las cosas que vamos a ver. Pero realmente nuestro tiempo acaba y no podemos continuarlo, porque de hacerlo sería por otra hora. Así que, estimados hermanos, para mí ha sido un placer, un honor haber tratado estos versículos con ustedes, sabiendo que le advierto que vamos a tener que estudiar todos los versículos uno por uno de esta preciosa carta que Pablo escribe a una iglesia que se mantuvo en división hasta que el Espíritu Santo envió 11 soluciones para que esos problemas se acabaran. Así que Dios les guarde y Dios les bendiga.